noticias. Bueno, la presentación yo no sé si es medio obvia, porque Jaime es una persona que siempre nos ha apoyado con sus conocimientos para que todo el mundo suba un poco su conciencia crítica desde hace años, y es luchador también de los buenos. 7, 8, 9 marcharon, no sé, hace cuántos años por la defensa del petróleo. O sea, aparte de que es doctor y que está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es una persona muy comprometida siempre y muy convencido de la causa, y hoy viene otra vez, una vez más, a que subamos un poquito nuestro conocimiento. Quiero un aplauso para nuestro ponente. Pues muchas gracias por la invitación, ¿no? Yo la verdad esperaba que hoy no habría personas, porque viste los del buzón En Ciudad Universitaria. en Ciudad Universitaria, entonces había varias. Sí, son 4 puntos más el buzón, son 5. Por eso les agradezco más su presencia, ¿no? Cuando me invitó Carlos y Nuria, me preguntaron que cuál era el tema, y yo creo que es muy oportuno hablar de esto que se llama, o que dijo en alguna conferencia mañanera el licenciado López Obrador, que mencionó como sabotaje legal. Y de eso quiero hablar, del llamado sabotaje legal. Y luego también de algunos artículos o de artículos muy interesantes que han aparecido en los medios. Me imagino que ustedes han visto, por ejemplo, una entrevista con el rector de la Universidad Latinoamericana, que ustedes saben que es un jesuita, cuando habló de una suerte de golpe blando, ¿no? Y el sabotaje legal como parte de un golpe blando. Este tema del sabotaje legal, pues obviamente los adversarios de la Cuarta Transformación, de Morena, del presidente López Obrador, pues dicen, ¿cuál sabotaje? No hay sabotaje legal. Por ejemplo, leí 2 artículos, no sé si los habrán ustedes visto, uno del exministro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío, que ahora colabora con Carmen Aristegui. Creo que lo dijo con Carmen y después lo escribió. Yo se lo leí en lo que escribe él en la versión del periódico El País de México, en la versión México del País, del periódico español. Y otro compañero que es un abogado pues, muy respetado, muy famoso, que es Miguel Carbonell, en el Universal, también poniendo en duda lo del sabotaje legal. Cuando el licenciado López Obrador se refirió al sabotaje legal, pues él estaba planteando el problema que tenían algunas de las políticas que impulsaba su gobierno, por ejemplo, como a través de juicios de amparo, ustedes saben, algún tipo de proyecto, por ejemplo, el aeropuerto de Santa Lucía, aunque no solo el aeropuerto de Santa Lucía, fueron suspendidos provisionalmente mediante amparos por un colectivo que está vinculado, que se llama No Más Derroches, hashtag No Más Derroches. Es un colectivo vinculado a Mexicanos contra la Corrupción, es decir, vinculado a ese grupo de Claudio X González. Promovieron cerca de, eso se lo oía María Amparo Casar, ¿no? En una entrevista de radio con José Cárdenas, cerca de 148 amparos. Y llegaron esos amparos a distintos juzgados, algunos jueces admitieron el amparo y concedieron suspensión provisional, suspendiendo las obras de Santa Lucía, y a otros, no solamente la suspensión provisional, sino la definitiva, estableciendo en esta resolución que era importante que para el inicio de las obras, creo que hasta usaron drones. El ejército reclamó en Santa Lucía drones para revisar el área donde se va a construir el aeropuerto. Y las resoluciones jurídicas, en fin, lo que decían era que no se concedía, no se iniciaban las obras, se suspendían las obras en Santa Lucía hasta que el gobierno mexicano obtuviera los permisos
de impacto ambiental, los permisos en materia arqueológica, los permisos que tienen también que ver con la disponibilidad del agua por parte de la Conagua, distintos permisos de carácter administrativo que son necesarios para iniciar las obras. Pues todo esto parece muy razonable, ¿no? ¿Por qué? Parece muy razonable porque a primera instancia, lo digo así, razonable a primera instancia, porque bueno, el amparo es un juicio, es un recurso al alcance de cualquier mexicano o extranjero, al alcance de cualquier persona que esté en el territorio, pues para defender o garantizar sus derechos humanos. En la Convención Americana de Derechos Humanos sobre Derechos Humanos, en la que es parte México, el artículo 25 dice que cualquier persona en el sistema interamericano de derechos humanos tiene el derecho a un recurso efectivo. Eso lo señala el artículo 25 de la Convención Americana. En nuestra Constitución, el artículo 17 de la Constitución indica que cualquier persona tiene el derecho humano de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Entonces, por eso, en las entrevistas y en los artículos que han escrito, por ejemplo, personas como el exministro Cosío o el doctor Carbonell, dicen, bueno, pues las personas que están promoviendo esos amparos, pues están haciendo uso de sus derechos humanos. Bueno, sí, leyéndolo así, interpretándolo así, pues tienen toda la razón. Porque bueno, si a nosotros, por ejemplo, se nos causa algún agravio, si alguien, por ejemplo, invade nuestra propiedad o hay algún acto que pueda afectarnos, nuestra libertad, nuestra posesión, nuestra propiedad, nuestros derechos, pues tenemos, como cualquier persona, la posibilidad de acudir a ese tipo de recursos, como el del juicio de amparo. Entonces, ese es el argumento de ellos, ¿no? Como ustedes saben, ahora déjenme rebatir ese argumento, como ustedes saben, esos amparos se concentraron ya en un juzgado, el Consejo de la Judicatura. Cuando hay muchos asuntos sobre un caso, lo que hace el Consejo de la Judicatura, tanto federal como locales, estatales, es concentrar los procedimientos similares que tienen algún tipo de relación en un solo tribunal. Por ejemplo, en el año 2007, ahora que hablaban de las AFORES, cuando se reformó la ley del ISSSTE, esos miles de amparos se concentraron en unos cuantos juzgados para que hubiese criterios discordantes, hubiese más o menos uniformidad en las resoluciones. Entonces todos los amparos del asunto de Santa Lucía están concentrados en un juzgado federal, a la luz de los acontecimientos que están ocurriendo, tendrá que resolver en definitiva los amparos. Déjenme brevemente comentarles, no sé cuántos abogados o abogadas hay aquí, pero brevemente comentar cómo es un amparo, El amparo, para los que no son abogados o abogadas, es el juicio más importante que tiene una persona en México para proteger sus derechos humanos, para proteger la constitucionalidad, ahora se dice también la convencionalidad, es decir, los tratados sobre derechos humanos de los que México forma parte. Entonces es el juicio más importante. El amparo, pues es como cualquier juicio, más o menos les voy a contar cómo es un juicio para los que no son abogados o abogadas. Tiene ciertas etapas. El amparo tiene una etapa, un procedimiento principal que consta de una demanda. La demanda la promueven las personas. El que promueve el amparo se llama quejoso o quejosa. El demandado, como en cualquier juicio, bueno, en este tipo de juicios constitucionales, es una autoridad siempre. En el año de 2011
hubo un cambio a la Constitución para que el amparo procediese no solamente contra actos de autoridad, sino también contra actos de particulares. Y después de esa reforma a la Constitución, artículos 113 y 107, en el año de 2013 se aprobó una nueva ley de amparo que dice lo mismo. El amparo puede proceder contra actos de autoridades y contra actos de particulares. Esto antes no ocurría. Antes del 2011 o 2013, todo amparo era siempre en contra de una autoridad, que es el demandado, que se le conoce en la jerga del amparo la autoridad responsable. La autoridad responsable. Después de que esa autoridad responsable es notificada con el amparo y hay una audiencia, la autoridad responsable contesta a la demanda, dice es cierto o no es cierto, o es cierto el acto reclamado, pero no tiene razón la parte actora o la parte quejosa por estas razones jurídicas, o los hechos son ciertos pero parcialmente, demuestro con estos documentos que está equivocada la parte quejosa por estas razones. Entonces contesta la demanda de amparo y hay posteriormente una audiencia que se llama la audiencia constitucional, y en esa audiencia constitucional se presentan las pruebas, se desahogan las pruebas, se ofrecen los alegatos y dice la ley de amparo, el juez de distrito, el juez que conoce del amparo, tendrá que dictar una resolución. Esa es la parte principal del amparo. En estos amparos de Santa Lucía, la parte principal no se ha agotado. Lo que han obtenido los quejosos que han promovido el amparo, estas personas que son, les digo, algunos académicos o algunas personas que forman parte de esta ONG que se llama No Más Derroches, No Más Derroches, hashtag No Más Derroches, pues lo que han obtenido en este momento es, por un lado, la admisión del juicio. Generalmente se admitió el juicio en todos los casos y obtuvieron por el amparo. Cuando se promueve, el quejoso puede, además de demandar la parte principal del juicio, la parte principal es para revocar, para modificar el acto de autoridad o la decisión de autoridad o la omisión de la autoridad. Y hay una parte paralela, un procedimiento paralelo que se llama suspensión. Entonces los jueces concedieron en algunos casos suspensiones provisionales y en otros casos la suspensión definitiva. ¿La suspensión para qué es? La suspensión es para mantener viva la materia del amparo, es decir, para que en este caso concreto pues no se realizaran las obras hasta que el juez de distrito y los tribunales conocieran el fondo del asunto. Si la construcción del aeropuerto de Santa Lucía tiene fundamentos constitucionales y legales o no los tiene, ese es el fondo del asunto. Pero para mantener la materia del amparo, los jueces que concedieron las suspensiones o provisionales o definitivas, es suspender las obras hasta que el gobierno pueda iniciarlas teniendo los permisos correspondientes. Como ustedes saben, el día de ayer se hizo público que ya se tiene el permiso del impacto ambiental, se concede en Semarnat, que puso creo que 19 condiciones a ese permiso, que son condiciones, o 16 condiciones. Esto es ordinario, ¿no? Por ejemplo, para el aeropuerto de Texcoco, cuando comenzó a construirse, Semarnat impuso un número mayor de condiciones, creo que más de 20. Pero sí, pues ahora son menos condiciones, y esto es común, ¿no? Esto es común. Entonces el gobierno tendrá que obtener todos los permisos de Conagua, de Semarnat, del Instituto Nacional de Antropología e Historia para el tema arqueológico, los permisos municipales, los permisos estatales que haya que recabar para que puedan iniciar las obras, ¿no? Físicamente. Eso no significa que, por ejemplo, lo que se llama en construcción, los ingenieros o arquitectos lo saben, o arquitectas, ingenieras,
no significa que las empresas o el propio gobierno no pueda iniciar, por ejemplo, a diseñar lo que se llama el proyecto ejecutivo, ¿no? Cuántas pistas va a tener el aeropuerto, ¿sí? Los planos, las maquetas correspondientes al aeropuerto, así que comiencen, por ejemplo, los estudios para la futura construcción de la obra. Pues así están las circunstancias. Yo como veo el asunto, bueno, yo creo que cuando el gobierno mexicano, que no tardará mucho, cuando obtenga todos esos permisos y vaya cumpliendo las condiciones, pues se iniciarán los trabajos en Santa Lucía, o los trabajos, por ejemplo, del Tren Maya, o los trabajos de la obra en el Istmo de Tehuantepec. Pero, ¿de qué se trata el caso? ¿Cuál es el fondo más allá de lo legal o de la existencia o no de los permisos? Evidentemente, pues estas personas de este colectivo pues están interesadas en impedir o en retrasar lo más posible las obras que ha emprendido el gobierno o que quiere emprender el gobierno federal, causar un daño, que por ejemplo lleguemos al 2021, que es un año importante, que es el proceso electoral, sin que las obras se hayan concluido o se hayan iniciado, pues buscan mediante estos mecanismos legales entorpecer la obra, aduciendo que están ejerciendo su derecho humano al acceso a la justicia, que están ejerciendo su derecho a tener un recurso efectivo para combatir una omisión o un acto o una serie de actos de autoridad. Ese es el argumento. Yo creo que esta lectura que hacen mis colegas Cosío y Carbonell y otras personas es una lectura muy superficial, porque desde luego cuando uno acude al amparo, siempre acude a cualquier tipo de juicio o proceso. No sé si ustedes han tenido algún conflicto legal o algún problema legal, pues uno acude por un interés, uno acude o para defender un derecho. Por ejemplo, si hay un asunto familiar y la pareja no paga la pensión alimenticia, tenemos el interés, pues, y el derecho de exigir la pensión alimenticia. Es decir, nada en la parte judicial es inocente. Es cierto que ahora, y esto lo tomamos del derecho norteamericano y de otros países europeos y de América Latina, existe lo que se llama, lo que han ustedes oído en los medios, el litigio estratégico, es decir, defender ciertos intereses sociales o colectivos o derechos colectivos. Esto en el derecho mexicano hasta hace poco no existía. Por ejemplo, la llamada acción colectiva, la class action, que se llama en Estados Unidos, se estableció en México, se incorporó en México hasta el 2012, o el amparo colectivo hasta el 2013, la ley de amparo. Son figuras nuevas. Entonces estos despachos, estas asociaciones como No Más Derroches, pues están pagando despachos, promoviendo lo que se llama litigio estratégico, acciones colectivas, amparos colectivos o individuales, para pues, defender sus intereses. La propia ley de amparo a esto le llama, la ley de amparo distingue entre el interés jurídico y el interés legítimo. Déjenme les explico qué es el interés jurídico. Hasta 2013 solamente el amparo procedía cuando se violaba el interés jurídico. ¿Qué es el interés jurídico? La jurisprudencia decía en aquella época, o dice todavía, porque está en vigor esta parte de la jurisprudencia es la interpretación de la ley. La jurisprudencia decía, tiene interés jurídico al que se le causa un agravio personal y directo. ¿Cuándo se causa un agravio personal y directo? Bueno, cuando una persona es afectada directamente en sus derechos, ¿sí? Cuando es privada de su propiedad, cuando su propiedad es invadida,
cuando es limitado o privado de su libertad. Pues si no se demostraba el interés jurídico, que había un agravio para la persona de manera directa y personal, los jueces de amparo sobreseían los amparos. El cálculo que había a nivel federal hasta 2013 es que más o menos el 70% de los amparos que se planteaban eran sobreseídos, es decir, archivados, porque el quejoso o la quejosa no demostraba interés jurídico. El acto de autoridad causaba un agravio personal indirecto. Es decir, no podíamos promover un amparo como los que intentamos, por ejemplo, después del fraude del 2006 o en contra de la reforma de Calderón de 2008 en materia energética, porque no acreditábamos interés jurídico. Los jueces decían, bueno, ¿a usted qué le va y qué le viene que se haya aprobado una ley inconstitucional? ¿Le causa un agravio a su patrimonio? ¿Afecta su propiedad? ¿Afecta su libertad? ¿Afecta su posesión? Eso era el interés jurídico. Y les repito, hasta 2013, los amparos, si no demostraba uno que el acto de autoridad o la omisión de autoridad causaba una afectación directa, se archivaba. Y a veces se archivaba de plano, ¿no? Se presentaba la demanda y en la primera resolución del juez decía, no se demuestra el interés jurídico. Está promoviendo un amparo en contra de una ley, contra la reforma energética de Calderón de 2008, o contra el fraude electoral, pues el amparo no procede, se desecha de plano, así decían los jueces, y lo archivaban. Pero a partir de 2013 se incorporó en el derecho mexicano la figura de interés legítimo. El interés legítimo es un poco más amplio, permite que se promuevan amparos, no solamente porque se causa un agravio personal y directo respecto a nuestro patrimonio o a nuestra libertad, sino permite que si estamos en una situación jurídica determinada, por ejemplo, podemos promover hoy en día, vivimos en esta colonia, que es del Valle Norte, vamos a suponer que hacen algunas obras, la alcaldía y el Hidalgo, el gobierno de la ciudad, decide que por esta calle, los Amores, pues va a construir un metrobús o una caseta de policía o en fin, o la va a hacer peatonal. Entonces los vecinos de esta colonia podrían decir, o de estas calles, pues esa obra puede causarnos, no es nuestra propiedad, la calle es pública, pero esa obra pues causa una afectación para la libre circulación, para el libre tránsito, para llegar a nuestras viviendas. Entonces estamos o cabemos dentro de una situación jurídica que puede afectar de manera directa o indirecta ciertos derechos humanos. Eso es el interés legítimo. Entonces con este argumento los jueces ahora, muchos cuando quieren, aceptan el interés legítimo. En muchas ocasiones es bien difícil demostrar el interés legítimo. Entonces ya los abogados hemos encontrado la forma de que nos acepten el interés legítimo. ¿Cuál es la trampa que hacen estos despachos o estos abogados? Lo que hace es por eso se constituyen asociaciones civiles, como la de No Más Derroches. Y decimos, la asociación No Más Derroches la constituimos ante un notario público, obtiene la naturaleza jurídica de una asociación civil, la constituimos como asociación civil. Ustedes saben que más o menos para constituir una asociación civil, no sé si lo han hecho, más o menos cuesta por impuestos, derechos, pago del notario, pues no sé, depende del notario también con el que vaya uno, pero entre 25,000 o 50,000 pesos constituir la asociación civil. Y decimos, esta asociación civil, No Más Derroches, pues tiene por objeto social, por propósito legal, evitar que el gobierno construya obras, pues malgastando el dinero de los mexicanos, que lleve a cabo acciones públicas que afecten el medio ambiente, que afecten los bienes arqueológicos,
Entonces, bueno, los que formamos parte de la asociación nos volvemos en ese momento defensores pues, de los derechos colectivos de los demás. Decimos, nosotros vamos a evitar actos de corrupción en el gobierno, nosotros vamos a impedir que el gobierno realice grandes obras públicas, megaproyectos, sin tener todos los permisos legales que corresponden. A nosotros nos interesa el medio ambiente, nos interesan los derechos de los animales, o nos interesan los mantos freáticos. Entonces, esto se ha vuelto lo más interesante del mundo. Entonces, cualquiera, 2 o 3 personas, nosotros podemos constituir una asociación civil pues para cualquier fin, ¿no? Y volvernos defensores no solamente de los intereses de nuestra colonia, sino de los defensores, por ejemplo, podemos constituir tal vez una asociación civil para defender los derechos de los migrantes, o podemos constituir una asociación civil pues para evitar que la ciudad, como ya está ocurriendo, se construyan edificios, ¿no? Fuera de la norma, ¿no? como ocurre, ¿no? En estas colonias como la del Valle, la Condesa, o en muchas colonias y alcaldías de la ciudad. Pues podemos, y los jueces pues aceptan o no el amparo, dependiendo de los fines que persiga la asociación civil. Entonces, este ha sido el instrumento que han seguido estas organizaciones, repito, vinculadas, en el caso de la Cuarta Transformación, en el caso del gobierno del señor López Obrador, pues vinculadas con grupos empresariales, con Claudio X González, con las personas que se les afectaron sus intereses por la no construcción del aeropuerto de Texcoco, en fin. Entonces hay estos intereses económicos detrás, crean estas fachadas jurídicas, estas asociaciones civiles, plantean ante el notario estos fines jurídicos y le dan pie a los jueces, a los tribunales, a que acepten las demandas de amparo y a que tramiten las suspensiones provisionales y definitivas. Entonces, nos vamos a enfrentar, o se va a enfrentar el gobierno de López Obrador durante todo su sexenio como nunca antes, porque antes no existía, ¿no? Les repito, esto existió a partir del 2013 y comenzó a hacerse común con algunos casos. Por ejemplo, uno de los casos ya al final del gobierno de Peña, que se promovió así, fue respecto al empleo, el uso de la marihuana con fines lúdicos, donde algunos abogados comenzaron a promover amparos en contra de la, COFEPRIS y la Secretaría de Salud Federal, para permitirles que la COFEPRIS negaba los permisos, promovía permisos. Quiero permiso para fumar marihuana, y la COFEPRIS decía, no, te lo niego. Entonces todos esos eso lo hicieron a propósito, ¿no? Precisamente eran consumidores de marihuana. Entonces promovieron su asociación civil, establecieron que el fin de la asociación civil era el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a consumir los psicotrópicos que desearan, para que no se violara su autonomía personal, su libertad personal. Constituyeron la asociación civil, y estos amparos, si no mal recuerdo, pues son del año 2016, 2017, comenzaron a promoverlos a final del gobierno de Peña, y siempre con temas así políticamente correctos, ¿no? Como esto de fumar marihuana, pero ahora los están usando con otras finalidades. Desde luego, yo veo bien que exista el amparo colectivo y el interés legítimo, pero no debemos dejar de apreciar cosas que antes no pasaban, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, la primera pregunta que nos podemos hacer, por qué a Peña Nieto no se le promovieron amparos así por la construcción del aeropuerto de Texcoco? Creo que hubo algunos amparos que promovieron los vecinos, los pueblos originarios
de la zona de Texcoco en contra de la construcción de las obras de Texcoco. Pero ahí, yo no lo recuerdo, no sé si ustedes lo recuerden, igual es cuestión de buscarlo en internet. Yo no recuerdo que se hayan concedido suspensiones provisionales o definitivas en contra del proyecto de Texcoco. Es cuestión de buscarlo en internet y ver cuántos amparos y qué tan organizados y qué tipo de organizaciones eran, porque estas organizaciones que están promoviendo estos amparos pues son fundamentalmente organizaciones vinculadas a sectores empresariales, organizaciones de poder económico, y en el pasado los que promovían este tipo de amparos, que también ahora lo están promoviendo, por ejemplo respecto al Tren Maya o respecto a las obras en el Istmo de Tehuantepec, la obra del Istmo, el canal interoceánico, el proyecto interoceánico del Istmo, pues son también comunidades y pueblos originarios, ¿no? Entonces, pero habría que ver también, por ejemplo, los medios de comunicación, qué acciones resaltan más, y lo que observaremos es que resaltan sobre todo, o dan a conocer los amparos y las acciones promovidas por estos grupos proempresariales o próximos a los grupos empresariales, y en cambio las demandas que promueven los pueblos originarios o las comunidades son menos resaltadas o menos difundidas en los medios de comunicación. Es decir, sí hay un sabotaje legal. Están utilizando este instrumento jurídico que es totalmente correcto, formalmente correcto, pero con una finalidad de afectar un proyecto político de la Cuarta Transformación, a rechazar o detener lo más que se pueda las obras o los programas sociales, el programa, por ejemplo, de las guarderías, ¿no? Es otro caso, detener, este es mi guía, detener este tipo de programas o de obras o afectarlas de alguna manera para que no salga airoso el gobierno de la Cuarta Transformación. Podemos decir, bueno, y eso, Jaime, no es algo, no haríamos nosotros lo mismo si estuviésemos en la oposición. Pues seguramente haríamos lo mismo, y de hecho lo hicimos cuando estábamos en la oposición, pero había una diferencia. Cuando lo hicimos, cuando estábamos en la oposición, no teníamos éxito. Yo, por ejemplo, recuerdo, después de la reforma energética de 2013, haber apoyado al licenciado Barley a promover un amparo en contra de la reforma energética. La promovimos, la admitió el juez de distrito, no nos concedió la suspensión, llegamos al fin de la resolución y nos desechó la demanda, porque dijo que un senador de la República no tenía interés legítimo. De acuerdo a la Constitución, dice así la Constitución, ¿no? Para que vean lo incorrecto que fue esto. La Constitución dice que los diputados y los senadores, es el artículo 51, son representantes de la nación, así dice la Constitución. ¿Qué mayor interés legítimo hay que ser representante de la nación para defender los intereses de la nación? Bueno, no tuvimos éxito en contra con los amparos que promovimos, en contra de todas las reformas estructurales, ni en contra, los maestros, por ejemplo, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, no tuvieron éxito con los amparos que promovieron en contra de la reforma educativa. Nosotros no tuvimos éxito en contra de la reforma energética, y en fin, todas las reformas estructurales, las 10 o las 12 que se promovieron, no hubo un solo amparo, ni un solo juicio que durante el sexenio de Peña Nieto tuviera éxito. Lo que resulta ahora es que sí tienen éxito. ¿Por qué? ¿Por qué tienen éxito? Bueno, yo creo que cuando nosotros promovimos esos amparos debimos haber tenido éxito también. Pero la diferencia estriba en que no teníamos de nuestro lado
al Poder Judicial. Y hoy en día, el Poder Judicial Federal, el gobierno federal, pues creo que tampoco tiene de su lado al Poder Judicial, ¿no? Se habla mucho de los 2 ministros que ha propuesto el presidente López Obrador, 2 de 11, que son los que ha propuesto, al ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancá, y a la ministra, ¿cómo se llama? Pedida ella, ahora me acuerdo, a la ministra de memoria, bueno, ahora regresará el nombre a mi memoria, Yasmín Esquivel Moza, a la ministra Yasmín Esquivel Moza. Bueno, son 2 ministros de 11. Entonces quiere decir que la mayoría de la Suprema Corte, la mayoría de los ministros, fueron propuestos, algunos desde el gobierno de Felipe Calderón y otros propuestos desde el gobierno de Peña Nieto. Y este gobierno va a poder promover como ministros máximo 3 ministros. Andrés Manuel, a mediados del sexenio, va a poder presentar otro nombre, porque uno de los ministros acaba su periodo, el periodo de los ministros es de 15 años, y entonces va a poder proponer otro nombre. De todas maneras van a ser 8, 3 de 8, 3 ministros máximo tendrán, vamos a suponer que fueran cercanos a López Obrador, que hicieran todo lo que él quiere, en fin, que fueran correas de transmisión del presidente López Obrador, tendría solamente 3 de 11 ministros de la Suprema Corte. Y el resto del Poder Judicial, como ustedes saben, los magistrados, los jueces federales, pues son cargos que se obtienen por concurso, son cargos que están ahí desde hace mucho tiempo, y son personas que se sienten amenazadas, se han sentido amenazadas por el gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Por qué se sienten amenazadas? Por el tema de sus salarios, de sus retribuciones. Como les comenté en alguna charla previa, no sé si se los comenté, creo que sí, se promovieron los amparos y las acciones de inconstitucionalidad en contra de la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones, esta ley que dice que nadie puede ganar más que el presidente. Como ustedes saben, hubo cerca de 20,000 amparos promovidos y hubo acciones de inconstitucionalidad. Fíjense lo interesante del caso. En el caso de antes los jueces de distrito, cuando se trataba de amparos contra leyes, no concebían la suspensión, porque en materia de suspensión, la ley de amparo dice que no procede la suspensión ni la provisional ni la definitiva cuando se trata de asuntos de interés público, de interés social. Y el criterio de los tribunales, de la Suprema Corte, antes era que una ley, todas las leyes son de interés público y de interés social, y que por lo tanto, salvo casos gravísimos, ¿no?, de violaciones a derechos humanos, de graves violaciones a los derechos humanos, en principio, una suspensión provisional o definitiva no procedía contra la aprobación o la publicación de una ley. Y hoy en día, el cambio en la jurisprudencia, en la cultura jurídica, en los criterios de la Suprema Corte, pues se ha dado. Y ahora sí proceden los amparos y las suspensiones en contra de leyes que son de interés público. Entonces, lo más grave en el caso de la Ley Federal de Remuneración fue que fueron las acciones de inconstitucionalidad. Promovieron acciones de inconstitucionalidad en contra de esa ley las minorías parlamentarias, o la oposición. Una acción de inconstitucionalidad puede ser promovida, dice la Constitución, por el 33% de los legisladores de cualquiera de las cámaras. Entonces se juntaron el 33% de senadores y promovieron pues una acción de inconstitucionalidad. También puede promover acción de inconstitucionalidad la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Fiscal General de la República, y ciertas autoridades que establece el artículo 105 de la Constitución.
La ley reglamentaria de la acción de inconstitucionalidad, el artículo 64 de esa ley dice textualmente: en materia de acción de inconstitucionalidad no procede la figura de la suspensión provisional y definitiva. ¿Por qué? Porque en México tenemos, para defender los derechos humanos, además de las vías relativas a las condiciones de derechos humanos, en las vías judiciales de protección de derechos humanos tenemos principalmente tres, pero hay más, pero son tres las fundamentales: el amparo, que ya les comenté; otra que se llama acción de inconstitucionalidad, que solamente puede ser promovida por autoridades, no por particulares, por el 33% de legisladores, por el fiscal general de la República, por la Comisión de Derechos Humanos, por legislaturas locales. Enumera, la Constitución enumera quién puede promover, y la ley quién puede promover estas acciones. Y la otra figura se llama controversia constitucional, que también solamente la pueden promover autoridades. Esa figura de controversia constitucional es cuando una autoridad se defiende sus competencias. Vamos a suponer que la Secretaría de Gobernación en este momento decide tener funciones electorales. El IFE o el INE puede promover una controversia constitucional y decirle: Secretaria de Gobernación, está usted invadiendo mis competencias constitucionales y legales, porque la materia electoral solamente a mí me corresponde. Entonces, esa figura de controversia constitucional es para defender las competencias de las autoridades. Por ejemplo, hay una muy famosa que promovió un municipio del estado de Chihuahua, de Delicias, en contra del gobierno del estado. Era un asunto de dinero, porque el Congreso del estado de Chihuahua modificó la ley de derechos estatal y dijo que el cobro por la expedición de actas de registro civil correspondía a la Secretaría de Finanzas del Estado. Entonces el municipio de Delicias dijo: no, el cobro por la expedición de actas del registro civil me corresponde a mí. Y promovió ese municipio de Delicias ante la Suprema Corte una controversia. La discusión era a quién correspondía cobrar los impuestos, las contribuciones por expedir actas del gobierno, del registro civil, si al gobierno del Estado o al gobierno. Esas son las controversias. Entonces, respecto a la Ley Federal de Remuneraciones, se promovieron amparos por parte de ciudadanos, de jueces, sobre todo de jueces. La mayor parte de esos amparos, casi el 80%, fueron promovidos por jueces y magistrados, secretarios de los juzgados, etc. Y porque hay secretarios, quiero decirles, de juzgado, de tribunales, que ganan más que el presidente de la República. Acciones de inconstitucionalidad como esta que promovieron los senadores. Y la ley de acciones de inconstitucionalidad dice que se prohíbe la figura de la suspensión. ¿Por qué? En la teoría jurídica, en la doctrina constitucional, la acción de inconstitucionalidad, esta figura, dice la teoría, es una figura de control abstracto de constitucionalidad. ¿Qué es eso del control abstracto? A diferencia del amparo, que es un control concreto, la acción de inconstitucionalidad es un control abstracto. Es decir, la Suprema Corte tiene solamente que concretarse a determinar si la ley aprobada es o no contraria a la Constitución. Y por lo tanto, si es un control abstracto, y nada más tiene que hacer el análisis jurídico de si la ley aprobada contraría a la Constitución, pues no tiene que estar protegiendo un derecho o concediendo suspensiones. Por eso la ley de acciones de inconstitucionalidad, la ley secundaria, dice se prohíbe la suspensión. Pues ¿qué hizo el ministro de la Suprema Corte que le tocó por dar entrada a la acción de inconstitucionalidad? El ministro Pérez Dayán. Ese es un ministro que propuso Calderón, específicamente Margarita Zavala. ¿Qué dijo ese ministro? Pues aunque la ley reglamentaria de las acciones de inconstitucionalidad a la letra diga que en materia de acciones de inconstitucionalidad
no hay suspensión provisional, pues yo concedo la suspensión provisional, porque están en riesgo los derechos humanos de miles de jueces, de miles de burócratas, de la alta burocracia, de los órganos autónomos, del Banco de México, del INE, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en fin, y concedió la suspensión y suspendió los efectos de la ley, de una ley aprobada por representantes populares, y esa ley pues solamente se ha podido aplicar hasta la fecha al Poder Ejecutivo, a los funcionarios del Poder Ejecutivo Federal, pero no se ha aplicado ni en el INE, ni en el Banco de México, ni en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ni a los jueces federales, ni a los magistrados federales, porque tienen una suspensión. Y bueno, ya se dictó la resolución en la acción de inconstitucionalidad hace unas semanas, y la Corte dijo que algunos artículos de esa ley de remuneraciones eran inconstitucionales, y en este periodo de sesiones que va a empezar ordinario de sesiones en septiembre, diputados y senadores va a tener que hacer cambios a la ley federal de remuneraciones. Se ganaron esos juicios, esas acciones, para que el Congreso, fíjense lo que pidió la Corte. La Corte dijo que la ley había sido arbitraria, la ley de remuneraciones, porque el Congreso no había establecido parámetros. O sea, ¿con qué parámetros? La Constitución dice, y la ley dice, que nadie debe ganar más que el presidente. Pues hay que establecer, dice la Corte, los parámetros, los criterios. ¿Bajo qué criterios debe tomar el presidente para fijar su salario? ¿Qué criterios deben ser? ¿En qué criterios creen que están pensando ellos? ¿En qué criterios pensaría personas como nosotros? Ellos están pensando en criterios como cuánto, por ejemplo, gana un directivo de una empresa privada, cuánto gana un ministro en el derecho comparado. Quiero decirles que nuestros ministros son de los que ganan más a nivel mundial, más que los de Estados Unidos, más que los de Europa. Pero ellos están pensando en ese tipo de parámetros, tratando de compararse con directivos, con gerentes, con directores del sector privado y con altos funcionarios de otros sistemas constitucionales y legales de otros países. También que se tome en cuenta la responsabilidad, ¿no? Imagínense la responsabilidad, el riesgo que se tiene por ser ministro de la Corte, ¿no? Un riesgo enorme, ¿no? Puede ser uno acribillado en la calle, en fin, que se tomen en cuenta sus criterios. Ellos piensan en esos criterios. ¿Cuáles son los criterios que nosotros tomaríamos en cuenta? Cuando Andrés Manuel señaló o dijo, el sueldo del presidente son 107,000 pesos mensuales, máximo, y todos los funcionarios deben ajustarse a ese máximo. ¿En qué criterios creen que estaban pensando Andrés Manuel? Estaban pensando las gentes o las personas que apoyamos a Andrés Manuel. ¿En qué criterios estaban pensando? En criterios sociales, o sea, ¿cuál es el salario mínimo de una persona en México? 108,000 o más o menos. No, 108, no diarios. O sea, estamos hablando de cuántos al mes. Estamos hablando de un poquito más de 3,000 pesos. Sí, más o menos, ¿no? Sí. Ustedes saben. Entonces, bueno, 108,000 pesos entre 3,000, ¿a cuántas veces el salario mínimo da? 34, 35 veces. Entonces está pensando en eso. Está pensando en qué más, en la desigualdad, en la inequidad, en los niveles de pobreza de ahí. Entonces vamos a tener seguramente en el próximo periodo de sesiones, cuando se aprueben las reformas a la ley de remuneraciones, otro encontronazo jurídico. Y otra vez va a haber amparos, y otra vez va a haber acciones de inconstitucionalidad, porque van a decir,
No, nada más tomó en cuenta criterios sociales, pero no tomó en cuenta criterios relacionados con la importancia del cargo, con el mérito. Yo para ser ministro, pues luego estudié mucho, hice muchas cosas. Para ser juez del distrito, pues gané un concurso. En fin, entonces debe tomarse en cuenta mi mérito, mi capacidad, mi IQ, mi responsabilidad, y van a tratar de diseñar los criterios sociales, socioeconómicos, para determinar los salarios máximos. Esta es la situación en la que estamos. Sí hay una suerte de sabotaje legal, porque no va a haber decisión del gobierno, que no vaya programa social, obra pública, que no vaya a llegar a los tribunales, que no vaya a llegar a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces se va a volver todo este sexenio, y seguramente los próximos, se sigue ganando Morena, un sexenio litigioso. Y es una forma de socavar permanentemente al gobierno. Porque ¿qué es lo que piensa la clase media? O sea, ¿qué es lo que piensan la clase media y los sectores dominantes del país? Vean, el gobierno está cometiendo errores, está invalidando la ley la Suprema Corte. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió recomendaciones diciendo que el gobierno o tal secretaría del gobierno violaba los derechos humanos. Es un gobierno que no respeta la ley. Si ustedes tienen la curiosidad de leer, yo la leo. Yo leo a veces el Reforma, leo el Reforma, la Jornada, varios periódicos, pero leo el Reforma, y sobre todo el lunes leo 2 artículos. 2 personas que son contrarias a Andrés Manuel. Uno es bastante moderado y dice cosas inteligentes, que es Silva Herzog Márquez. Y hace críticas, siempre críticas a Andrés Manuel, pero es como más sensato, ¿no? Y está también Denise Dresser, que esa escribe con el hígado, con las entrañas. Entonces esa, por ejemplo, dice que es un gobierno, el de López Obrador, claramente que le gusta violar la ley, que es un gobierno que busca violar la ley, que busca violar la Constitución, y que por esto se aprueban estas leyes, se aprueban este tipo de programas, y en fin. Y desde luego, del lado nuestro, del lado de la Cuarta Transformación, yo no niego que haya cuestiones discutibles. A mí, por ejemplo, me parece discutible, pero voy a dar mi punto de vista a favor y en contra, el tema de los memorándums, ¿no? Cuando emitió Andrés Manuel el memorándum para que los secretarios, los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública no aplicaran o suspendieran provisionalmente la aplicación de las evaluaciones de la reforma educativa aprobada en el gobierno de Peña. Entonces digo, ¿cómo un presidente, pues fíjense qué argumento tan tramposo, cómo un presidente puede pedir la suspensión de una norma constitucional? Está pidiendo la suspensión a las autoridades educativas de la reforma constitucional en materia educativa del gobierno de Peña. Está pidiendo que no se acate la Constitución. Está ese presidente violando el juramento que hizo, la protesta que hizo, conforme al artículo 80, toma posesión de su encargo, protesta guardar la Constitución y las leyes de ella. Y este es el criterio formalista. Y con esa lectura formalista, de nuevo, mis compañeros, mis colegas jurídicos, ¿no? Colegas no de ideología, sino colegas jurídicos, Cosío y Carbonell, podrían tener razón. Pero fíjense, ellos mismos, Carbonell y Cosío, han impulsado en los criterios, tanto académicos como en la Corte, un tema que hoy se llama, muy interesante, que hoy se llama parámetro de regularidad, constitucionalidad y de convencionalidad. Les voy a decir qué interesante es esto. Es un tema que se está debatiendo en el derecho mundial y en México.
los abogados de mi época, y los más viejos obviamente, y las abogadas, y hasta los abogados de hace algunos años, que salieron hace algunos años de la carrera, abogadas, nos enseñaban la pirámide de Kelsen, el principio de supremacía constitucional. O sea, eso significa que la Constitución está por encima de los tratados, de las leyes, de todas las normas. Y esto lo aprendimos en las escuelas, y creo que cualquier persona tiene esto claro, ¿sí? La norma más importante es la Constitución. Antes, en mi época, por ejemplo, cuando yo estudiaba Derecho, yo estudié en los años 70, ya hace muchos años, era la Constitución, después eran las leyes, después eran los tratados, después eran leyes secundarias, reglamentos, así era la jerarquía. Cuando México entró al Tratado de Libre Comercio en el 92, bueno, en el 94 que entra en vigor con Salinas, la Corte comienza a cambiar de criterio y estableció una nueva jerarquía. Este fue un criterio que en su momento emitió el ministro Góngora Pimentel, y a nivel de criterio modificó expresamente lo que decía el 133 de la Constitución, que es el principio de jerarquía, esto de que son la Constitución, las leyes, los tratados. Y entonces dijo el ministro Góngora, no, como el mundo jurídico se está globalizando, como México ya entró al Tratado de Libre Comercio, y formamos parte de la Organización Mundial de Comercio, formamos parte de tratados y derechos humanos, entonces la jerarquía es ahora así: Constitución, tratados y ley. Pues ese fue el primer cambio, esto ocurrió en los 90, y fue con un cambio de criterio jurisprudencial. Después vino la reforma en materia de derechos humanos, de 10 de junio de 2011, y esa reforma en el primer párrafo dice que la Constitución y los tratados sobre derechos humanos que no contravengan la Constitución están en la misma jerarquía. O sea, en este momento la jerarquía es así: Constitución y tratados de derechos humanos, y después todo lo demás, las leyes. Esto ha servido para que la Corte, en varios casos muy interesantes, establezca criterios de interpretación a favor de cualquier juez del país y de cualquier autoridad. Pues hay un caso muy interesante, que es el caso Rosendo Radilla, el caso del desaparecido, que se conoce en la Corte, en el ámbito judicial, como el expediente Varios 912 diagonal 2010. Lo resolvió la Corte no en el 2010, lo resolvió la Corte allá por 2012 o 13 el caso, pero el expediente cuando se inició era el 2010, por eso se llama así, expediente Varios 912 diagonal 2010. Ahí la Corte, en la Suprema Corte de México, en acatamiento a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que México forma parte, la Corte le dijo: México, tienes que reparar la grave violación a los derechos humanos que cometiste en el caso de Rosendo Radilla. Entonces México, tienes que indemnizar a la familia, tienes que garantizar que no se van a repetir estos hechos, tienes que abrogar o abolir el fuero militar, que los militares se han defendido, ¿no? Lo hemos hecho a medias, esto no lo hemos cumplido todo, y los tribunales tienen que darle, los tribunales mexicanos, la jerarquía que corresponde a los tratados. Entonces ya teníamos la reforma el 10 de junio de 2011. La Corte resuelve unos meses después y dice: cuando el Estado mexicano sea parte de una controversia, como parte demandada, en una controversia que conozca la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos y obviamente los tratados sobre derechos humanos es obligatorio para México. Entonces, aunque no sea un tribunal nacional, si la Corte Interamericana dice tal cosa y México fue parte en esa controversia,
los tribunales mexicanos de primera instancia, de autoridades administrativas, todas las autoridades deben tomar en cuenta esas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero no solamente dijo eso la Corte en ese caso, el caso Radilla, expediente Mario 912-2010, sino dijo: voy a cambiar mi criterio de todo el siglo XX. Durante todo el siglo XX, judicialmente, quien tenía el monopolio de la interpretación constitucional era solamente la Suprema Corte del país. Hubo abogados en los años 40 o 50 del siglo XX, abogados que yo conocí y que he leído sus artículos, como don Antonio Martínez Báez, un gran personaje, un señor del PRI, que fue ministro de Economía con Miguel Alemán, fue diputado, fue senador, rechazó la medalla Belisario Domínguez, fue un personaje, yo lo conocí ya muy viejito, con más de 90 años. Don Antonio murió como de 100 años. Y don Antonio en los años 50 había escrito un artículo criticando ese criterio de la Corte Mexicana. Y su artículo se llamó El indebido monopolio de la Suprema Corte en la interpretación constitucional. En ese artículo, don Antonio decía: debemos seguir en esto el modelo de los Estados Unidos. Cualquier juez, cualquier autoridad que vea que una ley secundaria, que un reglamento contradice a la Constitución, es verdad, no puede declararla inconstitucional, eso decía don Antonio, solamente la Corte la puede declarar inválida, la Suprema Corte, pero sí puede hacer interpretación constitucional, es decir, puede ver la ley con los ojos de la Constitución, puede ver el reglamento desde la mirada de la Constitución. Entonces, esto no ocurría en el derecho mexicano. Cuando yo estudiaba, o cuando, por ejemplo, fui funcionario del IFE, una vez promoví un acuerdo en el IFE, fíjense qué curioso, ahora el Tribunal Electoral me da la razón, muchos años después. Promoví algo muy polémico, igual a ustedes no les gusta. Yo presenté como consejero, como era muy loquito y muy independiente, para que los procesados sin sentencia pudiesen votar, fundándome en el principio de presunción de inocencia. Como ustedes saben, el principio de presunción de inocencia dice: nadie es culpable hasta que se demuestre que lo es. ¿Y cómo se demuestra que le es? Cuando hay una sentencia firme. Un procesado, pues está procesado, tiene auto de vinculación al proceso, pero no se le ha dictado sentencia. Entonces se le pueden suspender derechos políticos, el derecho a votar, pues cuando se dicta la sentencia. Sin embargo, pues esto iba en contra de un texto que está en nuestra Constitución, una norma, desde el siglo XIX, que dice que las personas con auto de formal prisión se les suspenden los derechos políticos. Por estar procesado, o alguien que esté, por ejemplo, que tenga orden de aprehensión pero que se da la fuga, por ese simple hecho se le pueden suspender sus derechos políticos. Esto es contrario al principio de presunción de inocencia. Entonces yo presenté aquel punto de acuerdo al Consejo General del IFE, y entonces me acuerdo lo que me dijo Waldemar. ¿Qué? Me dijo: ¿te crees ministro de la Suprema Corte? Porque estaba haciendo una interpretación de la Constitución, y estaba haciendo una interpretación desde los tratados, que ya en aquella época pues garantizaban el principio de presunción de inocencia. Entonces me acuerdo que la crítica que me hicieron, todos votaron en contra de mí, todos me criticaron y me dijeron: ¿qué te crees ya ministro de la Suprema Corte? El año pasado, en 2018, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acaba de resolver que los procesados sin sentencia firme pueden tener derecho a votar. Entonces ahora el lío que tiene el INE es cómo le va a hacer para que los presos voten, que no hayan sido sentenciados. Pues para que vean cómo cambiaron los criterios. Entonces, en ese caso, Rosendo Radilla, muchas gracias, la Corte dijo, y los jueces pueden interpretar. Claro, cualquier juez, el juez de Zitácuaro, el juez de Tinguindín, el juez de San Pedro de las Colonias, el juez de cualquier lugar puede hacer interpretación de la ley
tomando en cuenta la Constitución y los tratados, y debe acatar lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando México sea parte en esas controversias. Después hubo otro caso posterior, el famoso caso 293-2011, que es una resolución de contradicción de tesis. Ahí la Suprema Corte, ya muy influida por las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por un caso, el caso Juan Gelman contra Uruguay. ¿Se acuerdan quién fue Juan Gelman? Fue un poeta argentino que vivió aquí en México y murió. Él luchó porque su nieto fue desaparecido en la dictadura argentina y se lo llevaron a Uruguay, y él encontró al nieto con una familia de Uruguay. Entonces Gelman y su familia demandaron al Estado uruguayo la reparación del daño, y el regreso, obviamente, creo que era una nieta, y el regreso de la nieta a la familia Gelman. Lo logró, ganó el caso Gelman. Y entonces en ese caso Gelman, la Corte Interamericana dijo: los estados que forman parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados a acatar resoluciones de la Corte Interamericana, aunque no hayan sido parte de la controversia, aunque no sean parte. Entonces, el caso Gelman, por ejemplo, fue entre Gelman y Uruguay. Con el anterior criterio, pues México no tenía por qué acatarlo. Pero en el caso 293 dijo, con fundamento en el caso Gelman, dijo la Corte Mexicana, todas las decisiones de la Corte Interamericana, aunque México no sea parte, las debe acatar. Todos los criterios judiciales sobre derechos humanos. Pues todo esto creó una doctrina jurídica que hoy se llama el parámetro. Y además dijo la Corte, y no solamente los jueces pueden hacer interpretación, sino cualquier autoridad, incluyendo la autoridad administrativa, hasta un policía de tránsito, y tienen facultad no para declarar inconstitucional la ley, eso solamente se lo dejamos a la Suprema Corte, pero tienen dos facultades: interpretar la ley de oficio, digo, la constitucionalidad de la ley de oficio, ¿no?, aunque la parte no lo pida, y pueden también desaplicar norma contraria a la Constitución. Fíjense lo que les estoy diciendo. Es decir, esta ley no la aplico para el caso concreto. Por ejemplo, un juez de la ciudad, un juez familiar, puede decir: en la Constitución y en los tratados existe un principio que se llama el interés superior del menor. Entonces, para garantizar el interés superior del menor, el Código Civil de la Ciudad de México dice tal cosa, pero esa norma del Código Civil es contraria al principio de interés superior del menor o de la niñez, que está reconocido en el artículo 4 de la Constitución y está reconocido en la Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, aplico el tratado, aplico la Convención y desaplico para el caso concreto, no para todos los casos, el Código Civil. Eso lo puede hacer cualquier juez y lo puede hacer cualquier autoridad administrativa. Cuando AMLO sacó lo del memorándum, no hubo, sobre el tema de la reforma educativa, no hubo un solo abogado, nadie, en los medios de comunicación me refiero, en la tele, en la radio, en la prensa, en el Universal, en la Reforma, bueno, ni en la jornada, ni en el proceso, que dijera: no, pues el presidente lo que hizo fue hacer interpretación de la Constitución, tomando en cuenta los tratados, tomando en cuenta el derecho a la educación que está contemplado en tal tratado, tomando en cuenta tal resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, aplicó la doctrina del parámetro de regularidad constitucional y convencional. O sea, creo que, fíjense, hasta ese tema del memorándum pudo haber sido salvado, pero nadie que tiene acceso a los medios pues dijo eso. Entonces, pero ¿qué dijeron? Vean qué violadora la Constitución es, no respeta la Constitución, con memorándums, un memorándum que está en la jerarquía hasta abajo de la pirámide, quiere violar la Constitución. Pues quiero decirles que hoy en día es posible, el concepto de validez jurídica ha cambiado, y una norma inferior
si protege más los derechos humanos que la norma superior, prevalece la norma inferior sobre la norma superior, contrario a todo lo que me enseñaron a mí en la escuela cuando era estudiante. Esto es el gran cambio en la cultura jurídica de nuestro tiempo. Claro, el tema tiene sus asegúnes. El tema tiene sus asegúnes porque, ¿qué ocurre? Pues que los tribunales en casi todo el mundo no tienen legitimidad democrática de origen. Los ministros de la Corte, los magistrados, los jueces, no los elegimos los ciudadanos. Entonces, ¿cómo? O las autoridades administrativas, muchas, ¿no? La policía de tránsito, diciendo, no aplico el reglamento porque contraviene la Constitución y los tratados. Te pasaste el alto, pero no te voy a cobrar la multa porque esto va contra la Constitución. O no me llevo tu auto al corralón porque esto es un acto confiscatorio y contraviene la Constitución o tal tratado. Podrían hacerlo, ¿eh? Claro, no lo hacen, hay mucho miedo, no lo hacen. Pero teóricamente podría hacerlo un policía de tránsito. Los problemas son de dos tipos. Un problema es la falta de legitimidad democrática del Poder Judicial, tanto federal como local, como los propios jueces de la Corte Interamericana. Por ejemplo, el juez que nos representa a México en la Corte es un buen juez, pero ¿quién lo conoce? ¿Quién lo eligió? Bueno, yo lo conozco, pero ¿quién lo eligió? Es un juez, es un juez conservador, pero se ha portado bien, ha dictado sentencias progresistas. Se llama Eduardo Ferrer Magrero. Pero nadie lo conoce, nadie votó por él. ¿Quién lo designó? Ni siquiera pasó por el Senado. Fue la Cancillería, el que era secretario de Relaciones Exteriores. Peña lo propuso y ahora creo que lo acaban de ratificar porque es bueno y ahí lo dejaron. Entonces lo que dicen esos señores, uno de Ecuador, otro de Panamá, otro de Argentina, otro de Brasil, en fin, los que forman esa parte de esa corte, pues sus decisiones, sus criterios impactan en el derecho mexicano, impactan en las leyes que aprueban los legisladores, que aprueban autoridades electas. No son electos. Otro problema con los tratados es que los tratados no siguen, por ejemplo, tienen la misma, los derechos humanos tienen la misma jerarquía que la Constitución, pero la forma de aprobar un tratado es diferente a la forma en que se aprueba, se hace una reforma a la Constitución. Para modificar la Constitución se requieren 2/3 partes de los miembros del Congreso, más la aprobación del 50% más uno de los congresos locales. Para aprobar un tratado, ¿qué se requiere? La firma del presidente y la mayoría simple del Senado. Entonces, ¿por qué un tratado va a tener la misma jerarquía que la Constitución? Hay esos problemas. Otro problema que dicen los abogados común y corriente, o los abogados del foro, es: imagínate el desorden, imagínate la anarquía, que cualquier juececito, que cualquier autoridad le dé por interpretar la Constitución, las leyes, los reglamentos, conforme a los tratados, a la propia Constitución. Imagínate el desorden, la anarquía que va a haber, los criterios opuestos, las diferencias. Sería la anarquía, el desorden total. Entonces no es conveniente. Y lo que ha ocurrido en los hechos, aunque en los libros, los que sabemos de esto, en los artículos académicos, hablamos del parámetro de regularidad constitucional y de legalidad, la verdad es que los jueces, tanto federales como locales, tienen mucho miedo. Porque si se apartan, por ejemplo, de algún criterio de jurisprudencia, un juez federal o un magistrado federal puede ser denunciado ante el Consejo de la Judicatura y ser destituido. Igual el juez local de la ciudad o de cualquier estado. Una autoridad administrativa, aunque supiera, aunque fuese un agente de tránsito con doctorado, ¿no?, que supiera cómo interpretar la Constitución y los tratados, pues creen que su superior le permitiría
anduviera haciendo eso. Entonces se mantiene como una cuestión doctrinal, lo usan los ministros en los discursos, los abogados en sus cátedras, pero en los hechos esto del parámetro de regularidad constitucional y convencional, pues poco se usa en los hechos, ¿no? Y respecto al caso de Andrés Manuel, pues él también tiene ese derecho. Además la Constitución se lo ordena. Él protestó guardar la Constitución, el artículo 87 y las leyes que de ella emanan. Él pudo haber dicho, pues yo respetando la Constitución tomé en cuenta los tratados, considero que la evaluación punitiva es contraria a los derechos humanos por estas razones, tal. Y ese es el argumento, ¿no? Y estaría cumpliendo con la doctrina constitucional y convencional del parámetro de regularidad constitucional y de convencionalidad. Pero ese es el tema. Es decir, sobre el derecho y sobre la interpretación del derecho, sí hay un manejo siempre interesado. Es falso eso que nos enseñaron de que el derecho era neutro, de que el derecho buscaba la justicia, la igualdad, la libertad. Se supone que para eso debe ser el orden jurídico. Esos son los fines del derecho: la justicia, la libertad, el orden. Pero todos sabemos cómo se hacen las reformas de la Constitución, cómo se aprueban las leyes, a beneficio de qué actores o sectores. Cuando estaba el PAN en el poder, las leyes tenían cierta orientación. Cuando estaba el PRI en el poder, tenía cierta orientación la ley o la Constitución. Cuando había un presidente del PRI como Echeverría, la ley tenía una orientación. Cuando había un presidente del PRI como Miguel Alemán, la ley tenía otra interpretación, y la interpretación de la Constitución. Entonces, tanto la aprobación de las leyes como la Constitución, como la aplicación de la ley, como la interpretación de la ley y de la Constitución, son actos de voluntad política. Y esto no se dice mucho. Esto no se dice mucho porque se busca siempre pues conservar o tener la ilusión de que la ley y el derecho persiguen la justicia, la libertad y la igualdad. Pero esto no es cierto. Yo creo que sí es conveniente hacer un ejercicio de desenmascaramiento del papel de la ley, del sistema judicial y del derecho en México. Entonces, esto del sabotaje legal no es una expresión dicha por decirlo, dicha al azar o como una ocurrencia. Tiene un sentido. El gobierno de la Cuarta Transformación sabe que no cuenta con el Poder Judicial, sabe que no cuenta con los órganos autónomos, sabe que no cuenta cuando interpretan la ley, cuando aplican la ley, y que esas autoridades pues están buscando interpretaciones de la Constitución y de la ley contrarias a los propósitos de la Cuarta Transformación. También yo creo que sería terrible que la Cuarta Transformación tuviese a sus ministros. No me gustaría que fuera así tampoco. Porque ¿qué pasaría con 11 ministros de la Cuarta Transformación? Pues imagínense, ¿no? Entonces, pero sí creo que debiera ser un poco más equilibrada la cosa. Creo que debería haber más equilibrios. Y cuando se plantea un punto de vista interpretativo o de reforma constitucional y legal, deben plantearse otros puntos alternativos. Porque en la solución de los casos siempre hay más de una solución posible. Y puede haber varias soluciones correctas. Sobre esto hay una gran discusión en la filosofía del derecho. Hay un teórico que recién falleció, un norteamericano muy famoso, Ronald Dworkin, que decía que en los casos más difíciles existe solamente una y solo una respuesta correcta. Pero casi nadie piensa así. La mayor parte de los filósofos del derecho y de los teóricos del derecho sabe, y de los abogados litigantes, sabe que frente a un caso concreto,
cabe más de una solución. Yo les voy a contar un caso de mi adolescencia, cuando comencé a estudiar Derecho, cuando era pasante. Yo creo que no sé si se los he contado, espero que no lo haya repetido. Siempre lo cuento, por lo menos en las clases siempre lo cuento. Esto es para explicarles a un alumno lo que es un caso fácil y lo que es un caso difícil. ¿Qué se requiere para que haya un caso difícil? Cualquier cosa, un problema de interpretación, un problema de prueba, decir que la norma es inconstitucional o que va en contra de los tratados, en fin. El caso que me tocó a mí, el primer caso que yo llevé en mi vida como pasante, era un divorcio. En esa época había divorcio necesario. Ustedes saben que ya no existe eso. Ahora el divorcio es incausal, no hay que demostrar una causa. Antes, para divorciarse había varias formas de divorcio. El necesario, que era con una causa, demostración de una causa. El voluntario, cuando se ponían de acuerdo. Y había otra forma de divorcio que aún existe, que se llamaba administrativo, cuando no había hijos, etc. Tenían poco y estaban casados por separación de bienes. Entonces nada más iban ante el registro civil y decían: ya no queremos divorciarnos, no tenemos hijos, estamos casados por separación de bienes, y traen un certificado médico, la señora no estaba embarazada, y había el divorcio administrativo, que sigue existiendo. El voluntario, que es el que existe ahora, y antes había el necesario, y había que demostrar la causa. Y los estudiantes de aquella época pues, teníamos que aprender de memoria las causas del divorcio y los criterios, la jurisprudencia. Pues comenzábamos: son causas del divorcio: el adulterio, los malos tratos, el abandono del hogar, en fin, eran 18 o 19. ¿Falta de espermatozoide? No, eso no. La bigamia, el abandono del hogar, la sevicia. La sevicia son los malos tratos. La sevicia. Porque no se trataba de solamente pegar, sino los malos tratos, ¿no? Puede ser insultando: eres una inútil, no sirves para nada, o al revés, ¿no? Eres un bueno para nada, en fin. Eso se llama sevicia. La sevicia, los malos tratos, la violencia física, el abandono del hogar, la bigamia y el adulterio. Pues mi caso, bueno, eran 18 o 19 casos. Mi caso era el adulterio. Una señora fue a verme: sí señora, pues mire, yo soy apenas voy a titularme, no me he titulado, entonces por eso le voy a cobrar, fue lo que le cobré, 8,000 pesos. Pero le dije: le voy a cobrar hasta el final, hasta que ganemos. Era un caso de adulterio. El señor le engañaba y me dijo: bueno, el caso no está tan difícil, abogado, porque pues tenemos la prueba del adulterio. ¿Qué tenemos, señora? Lo tiene grabado, fotografiado. Les estoy hablando de los años 70, principios de los 80. ¿Qué tenemos, señora? No, pues tengo 2 hijas mayores de edad que vieron a su papá. Miren, nosotros tenemos una tiendita en el mercado, y en la parte de atrás del mercado, de la tiendita, una tiendita de ropa, pues tenemos una trastienda. Y ahí mi marido, para descansar, pues tiene un patio. Y mis hijas han visto ahí a su papá engañándome. ¿Y con quién lo engaña, señora? ¿O con quién? Yo pensé, pues con una señora más joven que él, o ella, o qué. No, con otro señor. Me engaña con otro señor. Fíjense cómo era el mundo de los criterios judiciales de aquella época. Había un criterio aislado del Poder Judicial Federal, no era jurisprudencia. Cuando es criterio aislado quiere decir que no es obligatorio, que lo podemos seguir o no. Cuando es jurisprudencia es obligatorio seguir la jurisprudencia. Para que haya jurisprudencia son varios criterios aislados, por ejemplo 5 en el mismo sentido. Entonces este era un criterio aislado. Y el criterio aislado de los años 70 decía que cuando había infidelidad con persona del mismo sexo, no se acreditaba la causal de adulterio. Para que hubiera adulterio, la infidelidad tenía que ser heterosexual. Cuando la infidelidad era con personas de... Vean la época, ¿no? Cómo hemos cambiado. Cuando la infidelidad era con personas del mismo sexo, en esa época, pues podía no concederse el divorcio.
Porque había una jurisprudencia muy dura, que esa sí era obligatoria, que decía que las causales de divorcio eran de orden público y por lo tanto tenían que demostrarse fehacientemente. Entonces yo me acuerdo cuando trabajaba en los juzgados familiares, pues cuando era proyectista de sentencias, con esa me quitaba el trabajo de encima. Cuando no había prueba clara, fehaciente, pues decía no probó la causal, no se concede el divorcio. La parte actora no probó su acción, el demandado probó sus excepciones, ¿no? Era una forma muy fácil, muy irresponsable también, pero así actúan los tribunales mecánicamente. Y entonces llevo ese caso como litigante, y yo tenía mucho miedo. Y le dije a la señora, le enseñé la tesis, mire, encontré esto, aquí está el libro de las tesis y de la jurisprudencia, y ahí está tesis. Corremos el riesgo de que el juez de lo familiar era una mujer, la jueza de lo familiar, nos diga que no acreditamos el adulterio, aunque tengamos contestes, o sea, en el mismo sentido, sin incoherencias, a sus dos hijas que van a ser las testigos. No, pues llevé a las hijas a la audiencia, demandé, por supuesto, el señor contestó, la audiencia de pruebas, las hijas fueron mayores de edad, 20, 21 años, lloraron, en fin, dieron un testimonio creíble, señalaron, como decimos los abogados, circunstancias de modo, tiempo y lugar, para que el testimonio fuera creíble, fuera fehaciente. No eran testigos de oídas, ellas habían visto a su papá, el día que lo vieron, la hora que lo vieron, cómo lo vieron, qué hacía su papá. Ya se imaginarán el drama de esa audiencia. Entonces cuando salí, pues pedí a la jueza un alegato de oídas. Permítame, señoría, un alegato de oídas. A ver, abogado, ¿qué tiene que decir? Pues mire, yo tengo este temor, se lo dije de verdad. Hay este criterio, pero usted sabe, no la quiero engañar. Y pues me da miedo lo que voy a hacer. No le puedo avisar o adelantar mi decisión, pero váyase tranquilo. Yo resolveré conforme a la noche, es lo que siempre dice. Y me fui tranquilo, y bueno, para mi sorpresa, sí tuvo por acreditado de la licencia. Estábamos en Querétaro, una ciudad en esa época muy conservadora, y tuvo por acreditado de la licencia. Y cobré mis 8,000 pesos. Por este caso se los pongo de ejemplo. Yo pensé para que iba a ustedes... decir que no había cosa. No, sí lo cobré. No, pues me costó mi trabajo. Hacer la demanda, la audiencia, preparar a los testigos, el alegato de oídas, el temor de que perdiera, ¿no? Todo. No, el caso se los pongo para que vean ustedes que cualquier tema, cualquier asunto normativo, que las leyes no son claras, que las normas no son claras, cualquier ley puede dar lugar a un problema de interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, un problema de interpretación. Los que defienden los derechos de los animales, no sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes está en eso. A mí, bueno, cada vez me simpatiza más el tema, pero ellos tienen una tesis y dicen que los animales tienen derechos. Muchas personas esto lo consideran indebido. Por ejemplo, la Constitución de la ciudad dice que son seres sintientes. Y la Constitución de la ciudad, que es así como lo más avanzado en el país, dijo que teníamos las personas dueñas de mascotas deberes hacia los animales, como seres sintientes. Pero aún la doctrina jurídica en México no ha reconocido que los animales sean personas y que tengan derechos. Hay cierta doctrina jurídica en muchos países del mundo, en Europa, en Australia, en algunos estados de Estados Unidos, que dice que los animales son personas no humanas, que tienen derechos y que tienen derechos. Bueno, imagínense una discusión así. Esa discusión puede darse en el derecho mexicano. Como otras discusiones, la primera vez, por ejemplo, que se planteó
ante un juez de registro civil, un oficial de registro civil, que llegó una persona transexual. Imagínense, esto me imagino que le pasó a, ¿cómo se llamaba nuestro amigo, profesor? Este amigo que también es de Martín, ¿cómo se llama? No, antes de él. No, él sí es de defensa de sus derechos. No, pero me refiero al oficial de registro civil, uno que fue muchos años, creo que desde el ingeniero Cárdenas hasta hace poco. Se llama Lenin, no me acuerdo cómo se llama. Hegel Cortés. Imagínense cuando a Hegel Cortés, que bueno, es un compañero de izquierda, que fue oficial de registro civil, le llegó el primer transexual de registro civil, no había un cambio en la ley, y le dijo: quiero que me emitas un acta de nacimiento como transexual. Ya me imagino el problema de Hegel, porque aunque él fuera afín a esa ideología, a esa concepción, pues para justificar jurídicamente en la Constitución, en los tratados, en resoluciones, si a un transexual se le debe o no expedir un acta de registro civil. Ahora los tribunales mexicanos ya lo autorizan. Ya hay leyes en algunos estados, por ejemplo en Coahuila, aquí en la Ciudad de México, que permiten que un transexual se les pida una acta de registro civil como transexual. Pero la primera vez que se planteó este asunto ha de haber sido un asunto muy difícil de interpretarlo jurídicamente. Esos son casos difíciles. Y los tribunales tienen esos casos difíciles todos los días, y las autoridades tienen casos difíciles todos los días. Entonces, como ustedes saben, como se pueden dar cuenta, no hay una solución correcta. Por eso siempre, o no hay solamente una solución correcta. Por eso cuando hemos ido a un litigio, hemos tenido un problema jurídico, y si no nos va bien, pues quedamos insatisfechos. Si nos va bien, decimos ganamos, ¿no? Pero si perdemos no nos gusta, porque consideramos que los argumentos jurídicos que teníamos eran mejores. Y bueno, esto, les digo, se da continuamente. Por eso, siempre en el derecho hay la tentación, que se quiere también negar esto, que el derecho tiene un uso ideológico. El derecho tiene un claro uso ideológico. Un uso ideológico para mantener el statu quo o para cambiar el statu quo. Hay hasta escuelas jurídicas. Hay una escuela que yo estudiaba de joven, que se llama la Escuela del Uso Alternativo del Derecho, que decía esto que les estoy señalando, una escuela de inspiración marxista. El derecho tenía una finalidad de cambio, de transformación social, porque la vieja teoría marxista decía, la teoría marxista clásica, decía que el derecho que no tenía remedio, que el derecho, la creación de las leyes, la interpretación de las leyes, siempre iba a estar a favor del más poderoso, siempre iban a estar al servicio de los factores reales de poder, de los instrumentos de dominación, ¿no? Entonces esta tesis trató de demostrar que como se decía en el lenguaje marxista de la época, que la superestructura, el derecho es parte de la superestructura, podía tener un margen de autonomía respecto a la estructura económica, que no era totalmente dependiente de esa estructura económica, y que podían los jueces, los abogados, darle un uso alternativo al derecho. Y esto, bueno, todavía se mantiene en muchas corrientes del derecho. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay una escuela que se llama la Crítica Legal Style, que está nada menos que en Harvard. Hay otra corriente en los Estados Unidos que se llama Constitucionalismo Popular. Esa escuela pide, por ejemplo, que los ministros de la Corte Suprema de los Estados Unidos sean electos por el pueblo. En América Latina hay escuelas críticas del derecho. En fin, pues, son corrientes que se mantienen, ¿no? Aunque la mayoría de las corrientes que hay en el derecho, pues no quieren advertir el uso ideológico del derecho. ¿Por qué lo hacen? Pues para mantener el statu quo, las condiciones del statu quo. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con el sabotaje legal, que yo sí creo que existe por las razones que
que les di que hay desde luego, no puede haber preocupación, porque imagínense esta alianza entre poder policial, órganos autónomos, medios de comunicación electrónica tradicionales, factores económicos, factores reales de poder económico importantes, manipulación de los medios, el empleo, no sé si vieron esta película ya sobre Cambridge Analytica, el empleo de la inteligencia artificial para incidir en las elecciones, ¿no? Como en el Brexit o en la elección donde ganó Trump. Entonces todo esto pues es posible, ¿no? Estas son las formas que le llaman los teóricos hoy en día de golpe de Estado blando. No se requiere un golpe militar, sino otras formas de manipulación de la sociedad. Entonces yo creo que sí, nuestro papel es desenmascarar, mostrar cómo se utilizan estos instrumentos, se vuelve sagrado, entre comillas, el derecho, se vuelve sagrada la Suprema Corte, ya lo dijo la Corte, ya lo dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo tanto el gobierno es un violador de derechos humanos, por lo tanto la Corte invalidó con toda la razón la ley de remuneración, u otro tipo de leyes, porque hay usos ideológicos, y uno lo sabe cuando habla con los magistrados, cuando habla con los jueces. Yo que estoy en ese mundo, estoy más en la academia, pues he estado en el mundo real del derecho, en el legislativo, me ha tocado ser diputado, estuve en el IFE, estuve en el Consejo de la Judicatura. Les conté ya la anécdota del juez Naco, ¿no? No, la última vez que vine, una señora, yo era consejero de la Judicatura aquí de la ciudad, pues una señora de apellidos así muy rimbombantes, se apellidaba Abascal Cermeño. Una señora con apellidos así como claramente panista, ¿no? Abascal, como Carlos Abascal Cermeño, como Jorge Cermeño, que fue embajador en España. Se apellidaba así la señora, sube a verme, la recibo y me dice: vengo a verlo para quejarme del juez. Pues muy bien, ¿qué le hizo el juez? La insultó, porque el Consejo de la Judicatura nada más puede conocer de faltas administrativas. O sea, si el juez insulta, se hostiga sexualmente, se acosa laboralmente a una empleada, en fin, se hace cosas de este tipo, faltas administrativas. Pero el Consejo de la Judicatura no puede modificar un criterio judicial para salvaguardar la independencia del juez. O sea, nosotros no podíamos decirle al juez cómo resolver. La señora no subió porque quería que yo cambiara el criterio judicial del juez. Se trataba de una pensión alimenticia. El juez le había fijado de pensión alimenticia para ella y su menor hija 20,000 pesos mensuales. Y la señora entró en furia, en furia loca. Subió y me dijo: ¿cómo ve que este juez me fija 20,000 pesos de pensión alimenticia? ¿No le parece indebido? A ver, señora, pues para entender, primero le dije: yo no puedo cambiar el criterio judicial del juez. Si yo le llamo al juez por teléfono, cometería una falta grave. Tampoco formalmente o legalmente con un escrito puedo yo decirle al juez cómo le va a resolver. Pero a ver, lo escucho, ¿no? Desahógese, lo escucho. Pues es que el juez no entendió quién era yo. Pero a ver, explíqueme, señora, ¿quién es usted? Bueno, además de apellidarme a Abascal Cermeño, quiero decirle que mi marido o mi exmarido es un señor que era directivo de una transnacional de capital holandés. El salario de mi marido era como de 500,000 pesos al mes. Que el nivel de vida que yo tenía con mi marido, así como mi hija, pues era muy alto. Imagínense, nuestra hijita iba de vacaciones a un colegio exclusivo de los que hay en Inglaterra, a aprender inglés en las vacaciones, y la teníamos en tal colegio, iba a clases de equitación,
nuestra hijita tiene su caballo para sus clases de equitación, entonces va al colegio, en fin. Imagínense, yo tengo en la casa de servidumbre a un chofer, a 2 empleadas domésticas, vivo en las lomas. ¿Usted cree que con 20,000 pesos yo voy a poder cubrir esas necesidades vitales que me corresponden a mí y a mi hija, en razón a nuestra clase social, a nuestro origen, a nuestra familia? Pues no, señor. ¿Qué piensa del juez? ¿Cree que el juez se vendió a la otra parte? No, señor, algo peor. El juez es un acto. Seguramente me dijo, es un juez que estudió en la UNAM. A mi señora no sabía dónde estudió. Seguramente es un juez que estudió en la UNAM y no puede entender este mundo. Claro, si no tiene mi mundo en la cabeza, no puede entenderme. El juez debió haber fijado mínimo una pensión de 250,000 pesos al mes, mínimo, para poder pagar mi chofer, mis empleadas domésticas, mi casa de las lomas. Entonces, no pude entender. Así es. Los jueces, las personas que estamos, los litigantes en la operación jurídica, pues tenemos ideología, ¿no? Y yo me acuerdo otro caso más, ya no les cuento más, ya es muy tarde. Cuando yo era muy jovencito, yo estudié Derecho, el posgrado lo hice en la UNAM, pero mi carrera de abogado la hice en Querétaro. Entonces, cuando era muy jovencillo, antes de litigar, yo trabajaba en un juzgado civil familiar en Querétaro y trabajé primero con un juez, un hombre muy decente, muy honesto, pero muy conservador. Se apellidaba Ledesma, pues. Y en esa época todo pues era muy provinciano en Querétaro, había 3 juzgados, lo civil y lo familiar, y los litigantes, eso ahora está prohibidísimo, escogían al juez con el que querían llevar el caso. Ahora eso ya no se puede, hay una oficialidad de partes común, ustedes llevan el asunto a la oficialidad de partes común y aleatoriamente el caso puede caer con cualquier juez o jueza. Pero en aquella época pues no había eso. Entonces había un abogado de esos terribles, sinvergüenza, hábil, colmilludo, astuto, terrible, que se apellidaba Pérez Mendoza. Creo que en paz descanse. Entonces ese juez, ese abogado litigante, ya sabía la jugada. Iba siempre, en casos de divorcio necesario, escogía al juez Ledesma. Era el juez de primera instancia civil de la ciudad de Querétaro, porque sabía cómo era el juez. Entonces tenía toda la estrategia del número preparado. Llegaba conmigo, yo era el secretario del juzgado. Secretario, vengo a presentar, era todo pomposo, la demanda, digamos, de divorcio en contra de fulano de tal. Me acompaña la parte actora, la señora fulano. Por favor, inscriba mi demanda en el libro de gobierno, que se llama el libro que hay en los juzgados para registrar las demandas. Y le pido, porque procede así, que la admita conforme a derecho y la lleve a acuerdo con el señor juez. Sí, licenciado, desde luego, cumpliré con todas estas formalidades legales. Y le pido otro favor, no, díganme, abogado, que lo puedo apoyar. Quiero una audiencia con su señoría. Pues permítame, señor abogado, voy a ver si su señoría está desocupado, voy a atenderlo. Entonces ya iba, licenciado, señor juez, aquí está el licenciado Pérez Mendoza. No me digas. ¿Qué presentó? Es una demanda de divorcio. Y viene con la parte actora. Viene con la parte actora. Quédate, acompáñame, no me dejes solo con ella, porque es muy mañoso. Y entonces, pues ya, iba con el licenciado Pérez Manjano. Licenciado, lo va a recibir en este momento el señor juez. Entonces iba el licenciado Pérez Manjano, le abría, señoría, con su venia, con toda la pomposidad. Pasaba el licenciado, no sé, la señora la instruía, la leccionaba, y le decía: usted debe venir vestida de oscuro, azul marino, color negro, con lentes oscuros, lleve su vestido debajo de la rodilla, no venga con pantalones, manga larga, todo. Entonces, señor juez, pues se trata de esto, es una demanda de divorcio, vamos a suponer por sevicia.
por malos tratos, por violencia doméstica. A ver, señora, después de que le daba su prerogata jurídica, y ya acabo de presentarla, el secretario ya la registró, el día de mañana le va a dar cuenta con el acuerdo con usted. A ver, señora, por favor, dígale al señor juez qué le hacía a su marido. Pues mire, señor juez, era muy malo, me jalaba de los cabellos, me pegaba, me insultaba, me agredía, le pegaba a mis hijos. ¿Y qué más, señora? Pues mire, la última vez, el día de ayer nada menos, me pegó en la cara, me hizo un moretón. O sea, así decía la señora. Seguramente se pintaba el moretón, ¿no? Me hizo un moretón. ¿Y qué más? Pues me pegó en el cuerpo. Enséñele. No le quiero enseñar en los brazos, en las piernas. Por favor, señora, para que el señor juez tenga una idea de la violencia que ejerce en contra de usted, su madre. Entonces el juez, la señora comenzaba lentamente a levantarse la falda. El juez se tapaba así. Y le decía, criaturita, así hablaba. Criaturita, ya no me muestres. Entonces, en el 99% de los casos, el juez Ledesma fallaba a favor de la parte a favor. ¿Ya? Así es. Si así es en los casos humanos, imagínense cómo es cuando hay intereses económicos, intereses políticos, ¿no? Intereses sociales. Imagínense ustedes un juez racista. Imagínense ustedes un juez que odia a la comunidad LGBTI. Imagínense una jueza que fue de niña, aunque no quiera, de niña violentada sexualmente. Entonces todas esas cosas, todas esas cargas psicológicas, sociológicas, económicas, ideológicas, las llevamos a cuestas, ¿no? Llevamos a cuesta nuestra formación, llevamos a cuesta nuestra educación infantil, juvenil, nuestras experiencias vitales. No da lo mismo, por ejemplo, estudiar Derecho en la Panamericana, ¿no? Que es de Opus Dei, que estudiar Derecho en el ITAM, que estudiar Derecho en el UNAM. En eso tenía la razón de Abascal Cermeño, ¿no? Si hay, o en la Metropolitana, hay diferencias, ¿no? O en la Autónoma de la Ciudad de México, hay diferencias. Entonces, sí hay que reconocer ese carácter ideológico y hay que asumir que hay un juego, pues, bastante perverso. Ojalá que lo pudiéramos documentar más, respecto a perfiles concretos de jueces, de magistrados, de ministros, que hacen estas cosas. De esta, porque nos dice el señor Cuauhtémoc que es muy real. Tenemos que tener más imaginación de luchas, de formas de lucha política, social y jurídica. Bueno, esto que les dije de lo jurídico me parece, pero también había que encontrar algún caso. En el caso de los delitos, lo difícil siempre es el tema de las pruebas, tener las pruebas. Por ejemplo, tener la prueba de que un juez admite una demanda o concede una suspensión porque hubo un depósito a su cuenta o a alguno de sus familiares. Pero podemos, como dice la compañera, crear un grupo, por ejemplo en Morena, así como se dice que se va a destinar la mitad del financiamiento que no se ha cumplido para la capacitación, para las escuelas de cuadros, pues parte de ese recurso puede ser tener un grupo muy consistente de abogadas y de abogados en cada estado, 10, 15 en cada estado, no para cuestiones solamente electorales, pues los dirigentes de Morena pensarían solamente que es para eso, no, para este tipo. Pero promovieron un amparo, hicieron esto, ¿cómo enfrentamos eso? O para también exigir a Semarnates, porque ahora también los pobres de Semarnato, de las dependencias, quieren actuar con rectitud. Entonces, se dan sus tiempos, ¿no? En la época del PRI, del PAN, si decía el presidente, el permiso del impacto ambiental lo quiero mañana en mi oficina, mañana estaba. Y a veces respetuosísimo.
tanto tiempo se llevó a la Semarnat de sacar el permiso. Pero nosotros podemos hacer ese tipo de presión. Semarnat, te estás tardando. La ley dijo que 10 días, 15 días para este trámite. Estamos como amigos curia dando seguimiento. A ver, tú el del INA, del permiso para los restos arqueológicos, históricos. A ver, el de la Comisión del Agua. Lo estás presionando como presionan ellos, pero en sentido contrario a ellos. Y también servir como cuerpo de asesoría al gobierno. Oiga, en estas cosas no vamos a poder evitar que el presidente diga lo que dice, porque es una forma, no, bueno, para algunos como para usted o para otros está bien, es una estrategia, a muchas personas les gusta, es una estrategia, a muchas personas no les gustaría que tuviéramos un presidente mudo, que tuviera conferencias mañaneras. Pues preferimos un presidente así a un presidente mudo. En fin, quién sabe, porque el presidente mudo no se veía. Y cómo se renueva el ánimo, el estímulo y el espíritu. Entonces necesitamos la conferencia mañanera. Mantener la esperanza. Mantener la esperanza. Que se vea que se está haciendo algo. Claro, se cometen errores. Todos los seres humanos, todos somos seres humanos y cometemos errores. Pero les quiero decir que en lo jurídico, por más perfecto que ustedes diseñen una ley, una reforma constitucional, dicten una sentencia, un acuerdo administrativo, siempre habrá algún defecto, algún error, otro punto de vista. Es como ir con el doctor. Cuando van ustedes con el doctor dice, no, necesitas la operación. ¿Y qué le decimos si tenemos dinero? Vea que tener una segunda opinión. Porque sabemos que en este tipo de carreras, medicina, derecho, arquitectura, ingeniería, casi en toda profesión humana, hay más de un punto de vista. No hay una sola solución, hay distintas soluciones y distintas maneras de apreciar la realidad de las cosas o los temas. Y todo es motivo de diferencia entre nosotros. Bien, pues, será la última porque no. Perdón. Perdón. Adelante, Vladimir. Bueno, una pregunta. ¿Qué tan conveniente jurídicamente, socialmente sería que otros cargos públicos como los de los ministros pudieran someterse a elecciones populares? Ahí hay una gran discusión. Los enemigos dicen que no, porque se politizaría el cargo, porque los partidos se adueñarían. Entonces esto es cuestión de cómo diseñar un buen modelo. Es uno de los temas en los que yo he pensado mucho. Yo pienso que se podría, por ejemplo, tener una primera etapa. ¿Quién quiere ser ministro? Pues casi todos los abogados y abogadas de México dirían yo. Entonces, decir, bueno, todos los que quieran van a un concurso de conocimientos psicológicos, para que no lleguen personas ahí muy afectadas emocionalmente, académico y psicológico, muy estricto. Y los que pasen ese filtro, que vayan a otra eliminatoria. Y así, hasta que queden, por ejemplo, por cada vacante, 3. Y esos 3 que quedaron finalistas por cada vacante de ministro, que tenemos 5 vacantes de ministro, o las 11, pues tendríamos 33 vacantes, 33 concursantes. Por cada vacante competirían 3 en una elección, pero con condiciones. Esa elección no puede ser respaldada por un partido. Si es respaldada por un partido, se invalida tu candidatura. Esa elección no puede ser respaldada por financiamiento público, se invalida tu candidatura. Esa elección no puede ser respaldada por financiamiento privado, se invalida tu candidatura. Esa candidatura no puede ser financiada ni por tus recursos, se invalida tu. No puedes hacer campaña porque se invalida tu candidatura, ni pre-campaña, ni puedes pedir que te apoye las ONGs, ni un partido, ni un sindicato, ni la UNAM, ni la Ibero, ni la Panamericana, ni la Autónoma de la Ciudad de México. Tú vas solito. Entonces, ¿cómo te va a conocer la gente para votar por ti? Son 3 por puesto. Entonces, tienes derecho, como lo hay para los partidos, a tiempo del Estado en radio y televisión. Entonces, se les va a dar
a los finalistas, a los 3 finalistas de cada vacante, unos minutos en radio y televisión para que expongan su currículum, su programa de trabajo, y que los conozca la ciudadanía. Y además con la posibilidad de que la ciudadanía exista algún mecanismo de objeción. No, ese estuvo procesado, no, ese tiene malas mañas. Y que hubiera algún equipo que revisara, ¿no?, imparcial, un tribunal, por ejemplo, que revisara si la objeción es fundada o no, si tiene pruebas o no. Entonces esos 3 irían, el día de la votación, para diputado, para senador, para alcalde, votarías por alguno de los 3. Ese es el método que a mí se me ha ocurrido. Otro método, por ejemplo, es el del concurso así hasta de los 3 finalistas, y luego para que no haya elección, para que no haya suciedad, pues sorteo, los 3 finalistas al sorteo. Eso lo propone, por ejemplo, John Ángel. Hay varias formas que se pueden pensar. Y tendríamos gente, porque fíjense, ¿quién llega a la corte? Los que llegan a la corte son personas, ya no llegan Benito Juárez, llegan a la corte personas de la clase media, alta y alta. Bueno, no voy a hablar de los 2 últimos, porque los propusimos nosotros, Santiago López Obrador. Pero vean quiénes son. Vean los anteriores. ¿Quién los propuso? ¿De dónde vienen? ¿De qué clase social? ¿De qué intereses económicos, judiciales están detrás? Entonces, por ejemplo, un abogado, una abogada de un pueblito de México, que sea abogado sindicalista, o abogado de trabajadores o de pueblos originarios. Yo tengo, por ejemplo, un alumno que ahora es un colega talentosísimo, igual ustedes lo ven en la jornada, se escribe sobre temas de pueblos originarios. Se apellida, se llama López Bárcenas. López Bárcenas, no sé si han leído cosas de él, de la jornada. Él es un talentosísimo abogado teórico y práctico, gigante, de temas de pueblos originarios. Él es indígena de Oaxaca, es investigador en el colegio de San Luis Potosí en este momento, porque ahí consiguió una plaza. ¿Ustedes creen que el pobre no pobreteo, pero alguien del perfil de López Bárcenas va a llegar a ser alguna vez ministro de la Suprema Corte? Pues no. O alguien, ¿quién llega? Llegan a la Corte puros felices, aunque esté mal decirlo. No llegan personas del pueblo. No llegan personas del pueblo. Llegan fifís. Si yo algún día, yo nunca llegaré a ministro, pero si llego algún día es porque soy fifí. Aunque me propongan los de la 4T. Disculpe, maestro, pero si en el mismo proceso, desde el inicio, se pone la cuota de representantes como de indígenas, pueblos originarios, igual a de género, ¿no?, de mujeres, entonces creo que las cosas serían equilibrando de mejor manera. Sí se puede. Pero usted propone eso. Yo, por ejemplo, cuando fui diputado propuse una iniciativa así, como de la que estamos hablando. ¿Alguna vez la dictaminaron? ¿Alguna vez la discutieron? Se fue al archivo. Este dictamen, esta iniciativa que propusieron en el Senado ahora, le digo, simplemente para cambiar los de adscripción cada 4 años, se propuso y para atrás. Somos millones. Sí, por eso ese tipo de cosas hay que insistir. Los círculos de estudio, sacar nuestros desplegados, nuestras conferencias y nuestros juicios. Necesitamos organizarnos más. Bueno, pues creo que ha sido una brillante exposición. Por favor, manifiesten su entusiasmo.